Bienvenidos de nuevo a este rincón de YouTube, donde siempre intentamos traerles las noticias más jugosas y las historias que nos dejan pensando. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo y las redes sociales, algo que de verdad nos invita a reflexionar sobre las promesas, la confianza y, por supuesto, las consecuencias cuando éstas no se cumplen, especialmente cuando hablamos de estética y de figuras públicas que admiramos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que involucra a una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir. Seguramente muchos de ustedes la conocen por sus roles icónicos, por esa sonrisa radiante y esa presencia escénica que cautiva. Pero hoy, su nombre resuena no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por una demanda que ha puesto a temblar a un reconocido doctor. Si han oído bien, Demet Özdemir ha decidido emprender acciones legales. Y la razón, bueno, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, aunque en una escala mucho mayor, claro está. La demanda se basa en el presunto incumplimiento de una promesa estética. Imaginen la situación. Una promesa, una expectativa y la decepción cuando la realidad no coincide. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si todavía no son parte de nuestra gran familia, los invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido así. Ahora sí, pónganse cómodos, tomen algo rico y vamos a desentrañar este misterio. La historia es la siguiente y créanme, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón, pero en la vida real. Demet Özdemir, una figura pública por excelencia, siempre bajo el escrutinio de los medios y del público, habría recurrido a un procedimiento estético buscando, como es natural, un resultado que la hiciera sentir aún más cómoda y segura consigo misma. Pero aquí viene el quid de la cuestión. Según las acusaciones que se ventilan, el doctor al que acudió habría incumplido las promesas y expectativas que le había generado. ¿De qué tipo de promesas estamos hablando? Bueno, generalmente en este tipo de procedimientos, se discuten resultados específicos, mejoras concretas, y cuando lo que se obtiene es diferente a lo prometido, la frustración puede ser inmensa, y más aún cuando se trata de algo que afecta la imagen pública. Lo interesante de este caso es que no se trata de un simple descontento. Demet Özdemir, conocida por su carácter fuerte y por no quedarse callada ante las injusticias, ha decidido llevar esto a los tribunales. Esto nos dice mucho sobre la seriedad de la situación y sobre la decepción que debió sentir. Piensen por un momento en la inversión, no solo económica, sino también emocional que implica someterse a un tratamiento estético. Uno confía en el profesional, en su experiencia, en sus palabras, y espera un resultado que en el mejor de los casos, realce lo que ya tiene, o corrija aquello que le preocupa. Cuando esa confianza se rompe y el resultado dista mucho de lo esperado, la reacción puede ser drástica. Los detalles específicos del procedimiento y del resultado insatisfactorio no han salido a la luz con toda su crudeza todavía, y esto, amigos, es lo que mantiene a la prensa y a los seguidores pegados a cada nuevo desarrollo. ¿Fue un tratamiento de rejuvenecimiento? ¿Una mejora facial? ¿Algo relacionado con su figura? Las especulaciones están a la orden del día. Lo que sí se sabe es que la demanda ha sido presentada y está siguiendo su curso legal. Y esto, para un doctor, puede tener consecuencias devastadoras, no solo en términos económicos por una posible indemnización, sino también en su reputación profesional. Imaginen ser un médico reconocido y enfrentar una demanda de una celebridad de la talla de Demet Özdemir. La relación médico-paciente se basa fundamentalmente en la confianza. El paciente confía en que el profesional actuará con la debida diligencia, con ética, y que sus resultados serán los que se han discutido y acordado. Cuando esta confianza se rompe y se alega un incumplimiento de promesa, la situación se vuelve muy delicada. Y aquí, la línea entre lo que es una expectativa razonable y lo que es un resultado verdaderamente insatisfactorio puede ser muy fina. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir haya decidido ir por la vía legal sugiere que ella considera que hubo una falta grave por parte del doctor. Es importante recordar que la belleza es un concepto subjetivo y los resultados de los procedimientos estéticos pueden variar. Sin embargo, las promesas hechas por los profesionales deben ser realistas y cumplirse en la medida de lo posible. Si un doctor promete un resultado específico, como por ejemplo, eliminar ciertas arrugas de manera casi milagrosa, o dar
Una forma determinada a una parte del cuerpo que no es alcanzable, eso ya de por sí podría ser problemático. Y si luego el resultado real no solo no cumple esa promesa, sino que incluso podría empeorar la situación, entonces la demanda cobra todo el sentido. Este caso también nos abre una ventana a la presión que viven las figuras públicas. Están constantemente expuestas, y la imagen es una parte fundamental de su carrera. La decisión de someterse a tratamientos estéticos es muy personal, pero cuando algo sale mal, las repercusiones son públicas y pueden ser muy dolorosas. Demet Özdemir, al demandar, no solo busca una compensación, sino quizás también sentar un precedente, enviar un mensaje sobre la importancia de la honestidad y la responsabilidad en el ámbito de la medicina estética. Lo que me llama la atención es la valentía que implica tomar esta decisión. Demandar a un profesional, especialmente en un campo tan sensible como la estética, no es algo que se haga a la ligera. Requiere pruebas, requiere convicción, y requiere estar dispuesta a enfrentar un proceso legal, que puede ser largo y estresante. Pero si la decepción es grande y si se siente que ha habido un engaño, entonces, es una acción que se puede entender perfectamente. En estos casos, es crucial que haya un diálogo abierto y honesto entre el paciente y el profesional desde el principio. Las expectativas deben ser realistas, los riesgos explicados, y los resultados potenciales presentados de manera transparente. Si el doctor prometió algo que no podía cumplir, o si actuó de manera negligente, entonces la demanda de Demet Özdemir tiene fundamentos sólidos. Por otro lado, también es importante escuchar la versión del doctor, aunque por ahora, la información pública se centra en la demanda. La noticia ha generado un debate intenso en las redes sociales. Por un lado, están los que defienden a Demet Özdemir, apoyando su decisión de buscar justicia. Creen que los profesionales de la salud, y especialmente los de la estética, deben ser responsables de sus promesas y de los resultados de sus intervenciones. Argumentan que las celebridades también tienen derecho a que se cumplan sus expectativas, y que no deben ser objeto de engaños. Por otro lado, hay quienes adoptan una postura más cautelosa, esperando a que se conozcan todos los detalles y la versión del doctor. Señalan que los procedimientos estéticos no siempre garantizan resultados perfectos, y que la percepción de la perfección puede variar de persona a persona. También existe el argumento de que las cirugías, incluso las estéticas, conllevan riesgos inherentes y que no siempre se pueden prever todos los resultados. Lo que es innegable es que este caso pone de relieve la importancia de la ética profesional en la medicina estética. Los doctores tienen la responsabilidad de ser honestos con sus pacientes sobre lo que se puede lograr y sobre los riesgos involucrados. Las promesas deben ser realistas y basadas en la evidencia científica, no en meras fantasías o expectativas poco probables. Para quienes nos dedicamos a crear contenido y a compartir información, este tipo de noticias son fascinantes porque nos invitan a reflexionar sobre aspectos de la vida cotidiana, pero amplificados por el factor de la fama. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y en la relación médico-paciente, esta confianza se vuelve aún más crucial. Actualmente los detalles de la demanda, las pruebas que presenta Demet Özdemir y la defensa que pueda esgrimir el doctor, son la materia prima de las próximas noticias. Seguramente el proceso legal nos irá revelando más detalles sobre qué fue exactamente lo que ocurrió y cuáles fueron las promesas incumplidas. Es un caso que está en desarrollo, y que sin duda mantendrá a muchos atentos. Nosotros como espectadores, como seguidores, como personas que admiramos a figuras como Demet Özdemir, tenemos la oportunidad de observar cómo se manejan estas situaciones. Nos enseña que incluso las personas con recursos y fama, enfrentan problemas y decepciones. Y que a veces, la única vía para buscar una solución es a través de los mecanismos legales. Imaginen la frustración de alguien que ha invertido tiempo y dinero en un procedimiento, confiando plenamente en un profesional, para luego ver un resultado que no solo no es el esperado, sino que quizás, como se insinúa, ha empeorado las cosas. Es una situación que puede generar un gran malestar emocional. Y es justo en esos momentos cuando la ley entra en juego para intentar restablecer un equilibrio, para hacer justicia. Este tipo de escándalos, aunque a veces nos parezcan sensacionalistas, nos recuerdan la importancia de la investigación y la precaución antes de tomar decisiones importantes, especialmente cuando se trata de nuestra salud y nuestro bienestar. Para quienes estén considerando algún tipo de tratamiento estético, este caso podría ser una llamada de atención para investigar a fondo, leer testimonios y asegurarse de que el profesional elegido sea ético y transparente.
En resumen, amigos, el caso de Demet Özdemir demanda a Doctor por no cumplir su promesa estética es una historia que aún se está escribiendo. Lo que sabemos hasta ahora es que hay una demanda legal en curso, basada en un presunto incumplimiento de promesas estéticas. Esto pone el foco en la importancia de la confianza, la ética profesional y la transparencia en el mundo de la medicina estética. Es un recordatorio de que sin importar cuán famosa o exitosa sea una persona, todos somos susceptibles a decepciones, y que la búsqueda de justicia es un derecho fundamental. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, y que hayan compartido conmigo esta interesante noticia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir está en lo correcto al demandar? ¿Qué consejo le darían a alguien que está considerando un procedimiento estético? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha parecido interesante este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Hasta luego.